Eso tiene implicancias notables en términos de las opciones y las posibilidades para nuestra gente. Y eso es lo que en definitiva nos preocupa. Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó como país? Bueno, los economistas, y aquí en la ideología sí juega un rol, mucha gente habla de que el problema es la flexibilidad microeconómica o la flexibilidad laboral. En el mejor de los casos, de acuerdo a los estudios econométricos que hay, de los mejores economistas de Chile, y nombro ahí a Caballero y Engel, en el mejor de los escenarios, post-2098, la inflexibilidad microeconómica nos podría explicar una 0,5% de menor crecimiento o de menor productividad. ¿Por qué post-crisis? Porque cuando hay un shock, lo que cambian son los precios relativos, las oportunidades, los sectores declinantes, cambian. Y lo que uno necesita es tener una gran flexibilidad de las empresas para poder adaptarse, cambiarse de subsector, mejorar el producto, cambiarse de mercado o cerrar una actividad. Y obviamente si hay poca flexibilidad, eso es más difícil y al final termina quebrando la empresa o termina reduciendo dramáticamente el nivel de actividad. Y por eso que una economía inflexible frente a un shock puede tener un impacto de crecimiento que ellos valoran en 0,5% durante 3 o 4 años. En el largo plazo lo sitúan en el 0,3%. Por lo tanto, esto no explica cómo pasamos del 3 al 0,4. Nos explica una partecita nomás. Entonces sí, es bueno que haya mayor flexibilidad. El tema de fondo, y es lo que quiere transmitir el Consejo de Innovación, es que aquí hay un agotamiento de lo que se llaman los beneficios del cambio estructural. ¿Cuál fue el cambio estructural de la economía chilena? Las grandes oportunidades de los recursos naturales, que con precios relativos que promovían invertir en ese sector y con un mejoramiento de la situación del mercado financiero que ocurre a partir del año 85, se genera una movilización de recursos de sectores declinantes, de baja productividad, a sectores de alta productividad. Y por lo tanto, ese fenómeno que nos permitió crecer rápidamente se empieza a agotar. Y en realidad en este periodo no hemos logrado salir de recursos naturales con bajo nivel de sofisticación en términos de su valor agregado. Entonces tenemos una baja sofisticación de las exportaciones y los sectores que tiraron el carro al crecimiento, que muestran síntomas de agotamiento en términos de su velocidad de crecimiento, de alguna manera nos está generando hoy día nuevos sectores de economía y por lo tanto estamos con los mismos sectores, las mismas 4.000 empresas exportadoras y el proceso de diversificación que fue extraordinario en los 80 y los 90 es un proceso que tiende a agotarse. De alguna manera esos sectores empiezan a tener problemas de tamaño de mercado, de hipercompetencia, problemas medioambientales y de restricciones de recursos. No puede crecer más la pesca porque no hay más disponibilidad de recursos pesqueros. No puede, es más bien, colapsa la salmonicultura porque generamos una gran sobreexplotación sanitaria y ambiental, básicamente con excesos de densidades y prácticas de gestión completamente inadecuadas. En el tema de los vinos enfrentamos un crecimiento mucho más moderado porque la competencia argentina, sudafricana, es bestial y empezamos a perder espacio, incluso porque los problemas logísticos no están necesariamente siendo bien manejados y tenemos variabilidad en los tiempos de entrega a los supermercados en Estados Unidos que son mayores de las que tienen nuestros amigos de Australia, Sudáfrica y Argentina, etc. Curiosamente, este crecimiento de este periodo no fue una explosión de innovación en el sentido tradicional, de que las empresas existentes empezaron a meter científicos, tecnólogos, a hacer un gran desarrollo innovativo. No, hubo innovación en un sentido más tradicional de que hubo lo que se llama self-discovery, que se descubrieron ciertas actividades que no eran demasiado sofisticadas, pero que Chile tenía ventajas como era la producción de salmones, la producción de frutas diversas, etc. Pero ese fenómeno se agotó. De hecho,
En las empresas existentes del año 85 y aquellas que están en el año 2000, contribuyen su aumento de productividad solo al 5% del aumento de productividad total de factores. O sea, es marginal. Eso muestra que el fenómeno que vivimos fue un fenómeno de cambio estructural, el cual muestra síntomas de agotamiento. Y además el emprendimiento que se genera es de baja productividad, y hay datos duros que muestran que las empresas que entran no tienen grandes productividades diferenciadas respecto a las empresas que están. Y además hay una serie de sectores donde hay una masa de empresas medianas y pequeñas que tienen un problema de que sus prácticas generan productividad laboral que es muy distante a las mejores prácticas internacionales. Va a salir prontamente un estudio de McKinsey que va a mostrar cómo en una serie de sectores eso es así, y que hay una enorme brecha. Y por último, sin duda, elementos de reformas pro competencia y eficiencia han sido más escasas y más difíciles, ya se hicieron las más obvias, y por lo tanto no tenemos el empuje de elementos como lo que tuvimos en la reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, en los años 90, que fue un tema impresionante de inversión basado en la presión de la competencia. Eso es lo que ha estado pasando, y eso nos genera obviamente una enorme preocupación sobre el crecimiento futuro. La pregunta es, a partir de este diagnóstico, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar en la economía chilena de tal manera de salir de esta trampa de exportaciones de poca sofisticación, de falta de diversificación, de escaso emprendimiento innovador y de empresas existentes en que la estrategia de negocios no pasa necesariamente por la innovación tecnológica o la innovación en general? Nosotros necesitamos sin duda enfocarnos en el tema de la innovación empresarial, porque al final es la que genera el crecimiento futuro a través de la diversificación productiva y la generación de alternativas de mayor valor. Y para ello se requiere capital humano sofisticado, capital humano de calidad, en realidad capital humano en todos los niveles de mayor calidad, y tenemos un serio problema de capital humano. Pero para poder avanzar necesitamos generar una visión compartida, público-privada, sobre la estrategia de innovación, sobre cómo vamos a abordar este desafío de esta inflexión que se nos generó en el aumento de la productividad, porque de alguna manera nuestro proceso de diversificación innovadora se agotó. Entonces, hay que entender que el fenómeno de la innovación a nivel empresarial, que es donde ocurre en el mercado, el concepto de innovación para nosotros no es crear un avance científico o tecnológico per se. Obviamente un avance científico y tecnológico puede ser clave para que se produzca una innovación, pero se requiere un test, en definitiva, que es el test del mercado, que es la creación de valor en el mercado. Por lo tanto, el tema de la ciencia de base y cómo contribuye al fenómeno de innovación es un elemento central que está en el análisis y en el diálogo de políticas que hacemos en el Consejo de Innovación. Y es bueno que el ámbito universitario entienda que ese es un elemento central, ¿no es cierto?, de reflexión, porque estamos preocupados de cómo la economía chilena hace esta inflexión de una economía de commodities, de recursos naturales, de mano de obra barata, a una economía más centrada en el conocimiento, de mayor valor agregado, de mayor sofisticación, donde el capital humano de calidad es un elemento clave.